Bueno, mi nombre es Natalia Sacone, formo, formo parte de las moderadoras, digamos, que vamos a estar a cargo de esta actividad que organizamos con el CESOC. Em, el Centro de Estudiantes, en conjunto, obviamente con la carrera de periodismo, este, nada, preparamos esta charla que nos pareció súper interesante en la Semana del Periodista, como parte, digamos, de uno de los ejes importantes que nos parece que está bueno siempre tener en cuenta y tener presente, como es las mujeres en la comunicación. Invitamos a Andy Cuquier, ahora Luz Alto, que es la otra compañera que va a estar moderando. Lu lo va a poder resumir mejor, y va a poder hablar un poco, digamos, hacer un pequeño resumen, una breve semblanza de Andy, y obviamente la idea es escucharla a ella. Eh, un pequeño aviso parroquial, si se quiere, pero además acuérdense de participar en las otras charlas que está haciendo el departamento. Esta va a centrarse sobre las mujeres, la comunicación, los podcasts, pero hay un montón de distintas charlas que están buenísimas, como para que todos y todas podamos participar. Y también en la Feria de Medios del CESOC, que es una actividad que estamos organizando hace un tiempito, pero que siempre está abierta a que todas las personas que quieran participar en esta Feria Virtual de Medios pueda hacerlo. Así que bueno, te dejo la palabra, Lu, para que arranques cuando quieras. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días para todos y para todas. Mi nombre es Lucía Salto y en esta oportunidad vamos a hablar con Andrea Cuquier. Muchas gracias, Andrea, por esta participación. Andrea Cuquier es periodista, freelancer, productora y creadora de contenido digital. Estudió producción de radio y trabajó como productora de La Posta. Es una red de podcast, la red más grande en Argentina. Ella es graduada de Éter, es cofundadora de Drop the Mic, quien nos va a contar de qué se trata, y actualmente es editora de lado h.com, que también nos va a contar sobre esto, y también produce y dirige Alianzas Party en Argentina. Actualmente también tiene un podcast, bueno, tiene varios podcasts, uno de ellos se llama Gatocracia, nos va a contar sobre eso también. Pero bueno, es para nosotros un perfil muy interesante a la hora de hablar de podcast y de, sobre todo de radio y de su pasión por la radio y por el periodismo. Muchas gracias, Andrea, por esta oportunidad. ¿Cómo estás? Perdón, ahí me cancelé el silencio, así podía presentarme. Bueno, muchas gracias por invitarme, es súper lindo poder compartir con ustedes, sobre todo como en estas modalidades nuevas de encuentro, más virtuales, pero que está muy bueno y se siente muy cerca. Así que, bueno, contenta por compartir ahora este rato con ustedes y lista para contestar todo lo que tengan para preguntar. La pasión por el periodismo te acompañó desde chica, desde la infancia, desde muy niña. Contanos cómo surgió eso y específicamente la radio. ¿Qué fue lo que te apasionó? ¿Cómo llegaste a hacer podcast? ¿Cómo llegó esa pasión y ese fuego por estar al aire en la radio y hoy por hoy en el podcasting? Bueno, como mucha gente que hizo radio, yo la verdad es que como hacer radio nunca hice radio en sí, estudié producción de radio y ahora hago podcast, entonces es como hice un camino, o sea, en vez de hacer un camino recto, hice un camino bastante sinuoso con sus altas y sus bajas que disfruto muchísimo, pero como cualquier persona que le gusta o que hoy está en los medios o que está estudiando esto, cuando era chica jugaba a la radio, entonces, no sé, tengo recuerdos de muy chica de repente grabar las canciones que me gustaban en un cassette y yo hacer como que era la locutora. En los actos del colegio nunca quería actuar, siempre quería ser la locutora, entonces tengo muchas fotos de los actos de la primaria como con el micrófono y una especie de carpetita como la que usa Susana Jiménez para preguntar. Entonces esos son como los primeros recuerdos y siempre me gustó escribir y la verdad es que tenía una facilidad que obviamente después habiendo estudiado distintas cosas, quiero aclarar que no estudié periodismo, simplemente me considero periodista de oficio porque
bueno, he firmado bastantes notas y trabajé en algunos medios freelance, pero pienso que es una carrera que si bien, no sé, igual yo estoy contenta con las cosas que estudié que me llevaron hasta acá, o sea, está buenísimo la gente que quiere estudiar periodismo, pero pienso que es una carrera que con la pasión correcta y el hacer se puede encaminar y se pueden hacer un montón de cosas súper buenas. Más allá de las herramientas que, bueno, está bueno también aprender, que a veces también te las dan otras carreras. Así que en mi caso llegué así. Cuando era chica me gustaba escribir, trabajé un montón de cosas, o sea, recién pude empezar a trabajar en cosas relacionadas con los medios a partir de los 29 y ahora tengo 36, con lo cual la mayor parte de mi vida hice trabajos administrativos, trabajé en un call center, por 2 años tuve un local de ropa, o sea, bueno, alquilaba un local y vendía ropa, digo, no es que era mío el local, pero digo, como que por eso te digo que mi camino fue muy sinuoso y justamente, o sea, siempre supe lo que quería hacer, pero por distintas razones que sabemos las personas que estudiamos o que estamos en este tipo de medios, bueno, trabajar en los medios y vivir 100% de trabajar en un medio, cada vez está un poquito más complicado. Entonces, muchas veces es muy común que un periodista lamentablemente tenga que tener o distintos trabajos en medios o un trabajo, digamos, de 9 a 18 en algún lugar o part-time y después poder ejercer de alguna manera la profesión. Entonces, cuando era, más o menos cuando tenía 14, 15 años, empecé a escuchar a Fernando Peña, que me parece fundamental para cualquier persona que le guste la radio y en algún punto los podcasts tienen mucho para enseñar, si bien tenía una personalidad que para mucha gente le podía resultar chocante, conflictivo, lo que fuera, que bueno, a mí digamos me atraía, yo sobre todo era muy chica y me gustaba porque era muy creativo y para mí cambió la historia de la radio para siempre, pero más allá, digamos, de lo que era su vida pública en los medios, a nivel profesional tenía muchísimo para ofrecer y una de las cosas de ser más grandes también a veces hablar con gente que recién empieza y que tal vez no lo conoce y demás, así que si hay alguien, por las dudas que no lo conozca, Fernando Peña. En Spotify estamos subiendo unos recortes, si no, bueno, en YouTube hay un montón. Y cuando lo empecé a escuchar sentí que quería hacer radio, o sea, me pasó algo peor en realidad, que era como quería trabajar ahí, pero ni siquiera quería como tener ese talento. Me di cuenta muy rápido que no era posible, pero igual estudié en Éter, producción de radio, con la esperanza de poder trabajar en una radio. Y bueno, y en ese momento, como cualquier persona está estudiando, tal vez había pasantías y demás, bueno, en ese momento la verdad es que no me pude dedicar a eso como un trabajo, entonces, como te contaba, tuve que trabajar de un montón de otras cosas y empezaba, no sé, tenía como cualquiera, a los 20 y pico, tenía mi blog y esas cosas, que la verdad es que nunca pensé que iban a ser más que un lugar de expresión, y cuando estaba trabajando en este local, bueno, lo tuve que cerrar porque no había muchas ventas y en ese interín, como tenía mucho tiempo libre y acceso a internet, estaba mucho tiempo en las redes. Entonces eso hizo que cada convocatoria que había de mandar un trabajo acá o un cuento acá, no sé, yo participaba en un montón y en un momento se hizo una convocatoria abierta para una revista que se llama Ultra Brit, hoy es un sitio web, pero en ese momento era un conjunto de apasionados, digo, un productor de seguros que iba muy bien en su trabajo, con su propia plata, quería hacer una revista de papel, entonces convocó a gente igual de apasionada que él y ahí conocí mucha gente que al día de hoy todavía puedo considerar amigos, y ahí estuve como unos 3 4 años y fue la primera nota que escribí, bueno, escribí varias notas ahí, pero digo, fue la primera vez que entrevisté a personas tal vez conocidas, o sea, porque también el periodismo tiene mucho, que a veces desde fuera todo parece como mucho glamour, ¿no? Como entrevistar a alguien famoso, conocido, ir a un evento, te hacen un regalo, digo, bueno, pero obviamente no es el 100% del tiempo así, pero esa fue mi primera experiencia y después de ahí sí tuve la oportunidad de trabajar en otros medios y ya vivir de eso, como que o sea, trabajé full time en una revista y después freelance escribiendo para otros lugares. Eso es como muy brevemente mi acercamiento al periodismo y tal vez ahora si bien no estoy escribiendo notas porque no, digamos, no estoy como canalizando ahí mi pasión, sí estoy editando el lado H que decías, que es un sitio sobre, digamos, el lado humano de las noticias, por eso lado H. Entonces compartimos iniciativas solidarias y demás, y bueno, rara vez puedo escribir ahí una nota, pero más que nada lo que hago es, bueno, con la gente que escribe o demás, bueno, me fijo obviamente que las notas estén bien, ir acomodando o estar atenta de, no sé, tal día es el día del medio ambiente, hay que escribir algo, recibimos gacetillas, entonces a veces
como cualquier periodista recibís de una cetilla y de una cetilla tenés que pasar una nota, y eso es algo que hago que está bueno, pero ahora mi foco, digamos, casi el 100% de mi tiempo lo uso trabajando para hacer podcasts, sean propios, o sea, yo tengo 2 podcasts propios, como dijiste vos, uno que se llama Gatocracia y otro que se llama Está bien no estar bien, que nació en aislamiento y habla sobre salud mental y un montón de otras cosas, que hacemos con una amiga, y después trabajo produciendo, editando y haciendo mentorías para otras personas en el universo podcast. ¿Cómo fue en un contexto de esta cuarentena, de esta pandemia, crear ese podcast en donde estar bien, no estar bien? ¿Cómo surgió? Porque justamente hay un montón de sentimientos que emergen hoy en día y en este clima, en esto que se está viviendo. ¿Cómo surgió esto y cómo te sentiste vos al producirlo, al crearlo? ¿Qué se te ocurrió? ¿Cómo fue? ¿Qué es el mundo de Andy Cookier a la hora de crear? Bueno, todos mis proyectos generalmente toman forma después de muchos años. No es algo que lo planeé, sino que tal vez tengo una idea, pero estoy trabajando con otras cosas y el proyecto no me deja tiempo para prestarle atención, digamos, full time. Entonces, hace más o menos 2 años que tenía ganas de hacer un proyecto relacionado a la salud mental. Obviamente no soy, bueno, no soy psicóloga, no soy terapeuta ni nada, pero como muchas otras personas tengo un montón de dolores crónicos, tengo, no sé, ansiedad, angustia y demás, voy a terapia y demás, entonces son temas que, bueno, hablo con mis amigos y personas a veces en redes que uno puede compartir experiencias, y así conocí a una chica que en Twitter e Instagram está muy activa, su arroba, digamos, es Gabuleta, Gabriela, de Córdoba, y nos hicimos amigas en el último tiempo porque, bueno, compartíamos algunas experiencias. Ella tiene distintas, o sea, como que nos complementamos porque, bueno, cada una tiene una visión distinta de lo que son todos estos años y sobre todo este momento difícil de cómo convivir con la ansiedad, el miedo, la angustia, en algunos casos la depresión y demás. Entonces, queríamos contar la experiencia, pero no desde un lugar, no sé, queríamos directamente como charlar nosotras, como compartir esa charla de amigas que teníamos y editarla y ponerla en un contexto pulido en donde otra gente pudiera sentirse identificada, siempre aclarando que obviamente cualquier persona que se vea en dificultades debería contactar a un profesional o una profesional de salud mental, pero no damos consejos, es como que simplemente contamos, no sé, cosas del día a día, a veces, qué pasa cuando, no sé, yo tengo mucha acidez y parece una pavada porque todo el mundo tiene acidez, yo la tengo todos los días, en cualquier momento, entonces no sé, capaz es mi cumpleaños y no puedo comer un pedazo de torta porque me cae mal, o lo que fuera. Entonces, bueno, cómo llevar eso en día a día. Ella es agorafóbica y no sale de la casa, entonces la cuarentena, ella vive en una cuarentena. Bueno, cosas así que tal vez para la gente que no le pasa está bueno que lo sepa, y para que le pasa se siente acompañada. Bueno, hablando un poco de esto que decías de sentirse acompañado, hoy en día el podcast sirve como para vincularse a través de la distancia, pues, porque se puede acceder de distintos dispositivos, ya sea una computadora, un celular, lo que tengas a mano. Para vos creés que esa vinculación hace que se pueda justamente reconectar en un contexto virtual, en un contexto tal vez, si se quiere, frío, a través de la distancia, porque estamos viendo en una pantalla, no estamos cerca? ¿El podcast sirve para acercarnos un poco más? Bueno, para mí es todo lo contrario porque el podcast es como un primo hermano de la radio. O sea, históricamente la gente, o sea, no sé, hay publicidades de los años, no sé si 30, 40 o 50, de gente, digamos, sentada, familias compartiendo, escuchando la radio, y después cuando vino la televisión parecía que la radio no iba a existir más y al contrario cobró fuerza. Entonces, la radio justamente lo que ofrece, al no tener esta cuestión visual que podría dar la televisión o en este caso las videoconferencias, hace que vos formes un vínculo con las personas que te escuchan que es muy grande. Y no importa si tu podcast tiene 50 personas que te escuchen o 100.000. Obviamente, cuanto más gente te escuche, bueno, vas a tener más mensajes y más comentarios, pero no sé, cuando yo recién empecé con el podcast, sobre todo el de gatos y el de cultura pop, tenía un montón de personas que tal vez me decían, bueno, a mí me pasó esto con mi gato, o por la historia que vos contaste me hizo acordar a tal persona, o lo compartí con
mi abuela que vive en otra ciudad, o sea, como todos los vínculos al contrario, se fortalecen, y eso obviamente como cualquier proyecto tiene que ver con la impronta que le ponga cada uno y cómo uno hace para romper esa barrera de que no te vean. Pero bueno, es el concepto de traspasar la pantalla, o sea, no sé, cuando hay actores buenos, o sea, por ejemplo, a mí me gusta Mercedes Morán, y cuando la veo, yo digo, Mercedes Morán está haciendo de una persona que hace tal cosa, como digo, bueno, es la abogada tal, o no, eso, entonces, es eso, es poder romper esa barrera, y eso se logra, la verdad es que no se puede estudiar eso es como, es práctica y también la impronta de uno. Bueno, volviendo un poco al eje principal de esta charla que tiene que ver con las mujeres, la visibilización y la voz de la mujer en la comunicación, y volviendo a tus inicios, volviendo al principio de tu carrera, de tu vasta experiencia en esto, ¿era lo que te imaginabas cuando eras chica a lo que es la realidad hoy en día, en la que la voz de la mujer muchas veces no llega a ser escuchada del todo? ¿Te encontraste con una realidad diferente a la que te imaginabas? Contanos un poquito cuál es tu percepción al respecto. Bueno, como muchas mujeres, me acerqué, digamos, a los conceptos del feminismo, o tal vez en los últimos años, no es que no supiera lo que significaba, pero tal vez, bueno, no sé, previo a los movimientos de Ni Una Menos, el feminismo era algo como que era de otras personas, o de gente que lo estudiaba y demás, y no se percibía como algo de como ahora, que cualquier mujer que lo desea obviamente, pelea por sus derechos, sabe que tiene una voz y demás. Parecía antes como que no era una cosa que estaba tan ahí para todas las mujeres. En mi experiencia personal nunca sentí discriminación o nunca me negaron un trabajo por ser mujer, ni tuve una mala experiencia por ser mujer en los ámbitos laborales. Tampoco trabajé para medios muy grandes, con lo cual estoy segura que hay mucha desigualdad en los medios grandes. Yo trabajé en proyectos más independientes, incluso en los que había muchísimos más varones que mujeres. Nunca me hicieron sentir que por ser mujer podía opinar menos, o sea, siempre, sobre todo en los proyectos autogestionados, todos aportábamos por igual, entonces no estaba esa cosa. Y después en el medio más grande que trabajé, que fue era una revista de moda y tendencias, y éramos casi todas mujeres. Entonces, y tampoco sentí esa cosa, o sea, incluso con la que era jefa en ese momento, al día de hoy tengo una excelente relación, entonces no había esa cuestión de competencia, ni mucho menos aprendí mucho de ella, y casi todo lo que sé del periodismo lo aprendí de ella. Sé que hay mucha dificultad para las mujeres y hay mucha desigualdad, y es algo que obviamente no puede suceder, pero en mi caso personal nunca sufrí una situación en donde me haya visto que mi opinión no importaba. Y en el mundo del podcast también es cierto que la mayoría son hombres, pero a mí nunca me lo hicieron sentir, o sea, no voy a invalidar experiencias porque no me hayan pasado, pero en mi experiencia personal siempre pude decir lo que quise decir y hacer lo que quise hacer. Y cuando hice mi propio podcast fue justamente porque quería contar una cosa que no se estaba contando. Y tampoco nadie me dijo, no la puedes contar acá, pero simplemente que hay momentos en la vida en donde hay proyectos que uno los tiene que sacar por su cuenta porque es más fácil que vean la luz que si uno trata de sacarlos por otro lado. Totalmente. Volviendo, bueno, a los podcasts, hay una pregunta que aún sigue vigente entre todos nosotros, que se trata de la diferencia justamente de lo que hablábamos entre el podcast, la realización del mismo y un programa de radio. ¿Cuál es la diferencia tal entre un podcast y un programa de radio? Sobre todo en los contenidos y sobre todo en el proceso de la creación. Contanos esa diferencia. Sí, para mí son dos cosas totalmente distintas, no tienen por qué ser antagónicas porque también hay mucha gente que para buscar un titular o un impacto es como, ay, el podcast va a sacar el lugar a la radio, o la radio no es podcast. Bueno, no, la radio no es podcast, así como el podcast no es radio, así como YouTube no es radio, o sea, digo, no por una cuestión antagónica, sino porque no lo es. La radio tiene más que ver con otras cosas, generalmente la radio es en vivo, hay secciones, hay cosas mucho más establecidas, los programas pueden durar 3 o sea, como hay primera mañana, hay tandas en el medio, no sé, un montón de cosas que en el podcast no sucede, el podcast es más bien atemporal. Hay excepciones en donde si de repente tu podcast es sobre las noticias del día o sobre los estrenos de cine de la semana, obviamente que te marca una fecha, digo, pero
La mayoría de los podcasts vos los puedes escuchar 5 años después, 10 años después, a la mañana, a la tarde, a la noche, en verano, en invierno, y no te cambian nada. Y eso para mí es lo mejor que tienen los podcasts. Pero no por decir que los podcasts es mejor que la radio, sino que si vos me preguntás, hacer un podcast te da la libertad de hacer contenidos que no se vencen y que al contrario de la radio, digamos, en la radio vos te manejas con la audiencia que tiene tu radio. O como mucho, si vos sos un influencer o una influencer, la gente te escucha, si estás en una radio y tal vez después te escucha el programa siguiente. Pero en el podcast no viene alguien después o alguien antes o alguien, o sea, todo lo que vos haces tiene que ver con vos y la escucha es incremental. Yo puse un episodio, mi primer episodio, no sé, creo que fue en octubre del 2018 y hoy capaz 100 personas lo escuchan literalmente por día, aunque ese episodio ya venció, digamos, por decir, ya salió hace más de 2 años y yo todos los días, bueno, no miro las estadísticas todos los días porque no tiene sentido para mí, pero a lo mejor una vez por mes o una vez por semana digo, bueno, a ver cuánta gente estuvo escuchando y me muestra por día toda la gente que escuchó desde el primero hasta el último que hice. Entonces, para mí eso es buenísimo del podcast, porque incluso de a poco el podcast en la industria, o digamos, está empezando a ser una industria nacional. Entonces, si seguimos con este esfuerzo y con este impulso y las grandes marcas apuestan y los medios también apuestan como están apostando, tranquilamente toda una nueva camada de gente que está estudiando o egresando, no sería una locura que viva también de hacer podcast. Hoy la verdad es que no es la realidad de casi nadie. La mayoría de la gente que hace podcast es algo autogestionado. Podés hacer un podcast, digamos, invirtiendo 0 pesos, sí invirtiendo mucho tiempo, pero sin dinero, pero no es una fuente de dinero hoy el podcast para casi nadie. Esa es la realidad. Si tuvieras que dar tips, si tuvieras que dar consejos acerca sobre un podcast y cómo puede ser escuchable, cómo puede ser accesible y divertido y dinámico y mantener ese dinamismo, ¿qué podrías aconsejarnos si tuviéramos que nosotros hacer un podcast? En lo personal, los podcasts que más me gustan a mí son los de storytelling, los que cuentan una historia que se asemeja más y que es como una especie de documental sonoro. Lo que pasa que por una cuestión de accesibilidad o de gustos o porque es más sencillo para realizar, mucha gente que está comenzando ahora apuesta al formato que es lo que más se parece a un magazine radial. 1 o más personas conduciendo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el fin de semana? Hoy vamos a hablar de tal cosa. En lo personal, obviamente hay un montón de podcasts muy buenos así, muy interesantes, pero me parece más rico poder jugar, incluso si no es con la ficción, no sé, si te interesa hablar de celulares, puedes contar la historia del celular, digo, hay un montón de cosas que puedes hacer que no necesariamente sea caer en ese típico formato. Nuevamente, no es que esté mal, sino que yo recomiendo tratar de hacer una búsqueda que tenga más cuestiones sonoras, hay un montón de cosas que se pueden construir desde lo que es un podcast, que a mí me parece una pena replicar 100% el formato radial, porque, bueno, justamente la idea es que sean distintos formatos, es que también se puedan hacer distintas cosas. Entonces yo lo primero que recomiendo es que la idea sea lo más original posible. Incluso si vas a hablar de cine y series, que es de los formatos más escuchados, estoy segura que podés contar eso mismo de otra manera. Yo trataría de escuchar de lo que quiero hacer, gente que esté haciendo lo mismo, la misma temática, obviamente, no lo mismo, para decir, esto me gusta un montón, cómo lo puedo incorporar pasándolo por mi personalidad, y esto no me gusta, no sé, no me gusta cuando cuentan esto así, no me gusta cuando más de 2 personas están hablando y una se pisa con la otra, bueno, escuchar mucho podcast antes de hacer, y cuando lo hagamos, entender que los primeros no van a estar buenos, como cualquier cosa que uno hace, no sé, la primera torta que hagas seguramente te pasas de la cocción o algo, y que establecer un producto que esté bueno lleva tiempo, paciencia, y no hacer un podcast esperando a que te lluevan los oyentes, los canjes o los sponsors, porque hoy un podcast es una apuesta y una construcción, nuevamente, es algo que seas una persona que ya era muy conocida de antes y tenga mucha atracción. Si vos hoy lanzás un podcast al universo, los primeros que te van a escuchar son tu familia, tus amigos, tus seguidores de las redes, y hasta que eso se convierta en una gran audiencia, bueno, puede pasar un tiempo. Entonces, a no desanimarse y decir, uy, ya hice 5 y no tengo 1000 escuchas, no lo hago más. O sea, bueno, lo ideal sería que puedan seguir, porque también yo lo que a veces en muchas charlas y eso, me gusta hablar mucho de usar el podcast como una marca personal.
así como alguien de repente hacía su propio fanzine o escribe su propio blog o su Medium para dar a conocer su trabajo, es una herramienta espectacular. O sea, por ejemplo, yo por mi podcast de los gatos, la verdad es que no tengo sponsors, nadie me paga por eso, por ahora tampoco le pedí a los oyentes que me paguen, pero por ese trabajo me contrata mucha gente para hacer podcast para otras personas. Entonces, pensar el podcast como una herramienta de marketing personal también, que me parece que está bueno. Sobre todo está bueno tener la originalidad y lo que hablabas del dinamismo a la hora de crear y llevar a cabo un podcast. ¿Por qué tienen que ser cortos? ¿Cuál es la razón por la que no tienen que durar tanto tiempo? Eso también llama la atención. En lo personal, o sea, cuando yo digo esto, o sea, no creo que haya una respuesta correcta. La verdad es que la mayoría de la gente no tiene paciencia en internet. Digo, no sé, es raro que uno vea un video o sea, mismo yo veo una serie y mientras estoy mandando un mensaje, haciendo otra cosa. Es muy difícil hoy mantener la atención, y más de algo que uno no está viendo. Entonces es muy, o sea, en la radio pasa lo mismo. Generalmente uno pone la radio y es una compañía. Uno, no sé, si yo pongo, no sé, por decir, bueno, ahora por trabajo no llego mucho por el horario, pero me gusta escuchar Metro y Medio, el programa de Wainwright. Y yo no puedo prenderlo a las 5 y sentarme ahí a ver qué dice Sebastián hasta las 9 de la noche que termina, sin hacer otra cosa. Claro. Entonces, bueno, me engancho y me desengancho, voy y vengo, está hablando de una cosa que me divierte, me quedo, después estoy cocinando. Entonces, la radio, por eso, si dura 2, 3, 4 horas el programa, también permite que, como es un programa diario, pues sabes, bueno, voy a hacer una entrevista, mañana otra. En cambio, el podcast se supone que es un contenido como un poco más boutique, cerradito, que entonces vos lo escuchás, y generalmente está bueno que la distancia sea lo que te toma ir de un lugar a otro, porque uno lo escucha en el auto, en el colectivo. No es que no se pueda hacer más largo, lo que pasa es que si lo haces demasiado largo perdés el interés de la gente. Y esto lo puedes ver en las estadísticas, sobre todo las de Spotify, que lo marca muy claro, que te muestra, digamos, cuánta gente pone play, cuánta gente pasa el minuto, y como va bajando. Si tenés suerte, en algún momento se te queda como en el 60% de atención, pero tenés episodios o momentos donde te hace así. Entonces es un esfuerzo muy grande de repente hacer una cosa, y además editar audio lleva mucho tiempo, y eso es algo difícil a veces de entender, sobre todo cuando lo tenés que cotizar, porque alguien te dice, ay, bueno, pero es una entrevista de 50 minutos, y esperando que cueste, no sé, 100 pesos, por decir un número. Y la verdad es que editar audio lleva mucho tiempo, porque hay que limpiar los sonidos, la respiración, esto y lo otro. Entonces, si a mí me dan un producto de 2, 3 horas, es un montón de trabajo. Entonces yo recomiendo un podcast corto, pero eso es porque es lo que me gusta más a mí, no es que no se pueda hacer largo. ¿Qué herramientas? Bueno, recién hablabas de las ediciones de los podcasts y que lleva mucho trabajo. ¿Qué herramientas de edición recomendás para esto? Yo uso la más intuitiva, que es Audacity, porque además es gratis para Mac y para la PC. Después hay un montón que son mucho más profesionales, como Pro Tools o lo que fuera. También depende del podcast que estés editando. O sea, si vos editas un podcast que es una conversación, que como te digo, es la mayoría de los podcasts que me toca trabajar y demás, no necesitas demasiadas herramientas. Ahora, si de repente estás construyendo algo tipo un radioteatro o algo que necesitas muchas cosas, y sí, tal vez te conviene usar un programa, no sé, yo no lo uso ahora, pero tenés Pro Tools, tenés el de Adobe que creo que se llama Audition, bueno, hay 4 o 5. Pero si es para empezar o para hacer cosas más bien sencillas, con el Audacity va perfecto, y si bien no es muy vistoso, tal vez pasa que cuando vos abrís el programa es como que no, es como, no sé, yo lo usaba cuando estudiaba en Ether y se sigue viendo igual que cuando estudiaba en Ether. Entonces eso a veces es desalentador porque todo se va modernizando y la interfase la verdad es que no es muy atractiva. Pero lo bueno que tiene es que es bastante intuitiva y es muy fácil de usar. Entonces no hay que desalentarse porque no se vea lindo, y bueno, y tratar de sacarle el mayor jugo posible. Y si quieren hacer ediciones un poco más o con otro tipo de herramientas, pueden probar cualquier otro editor. Claro. Bueno, hablando un poquito de la difusión de los podcasts, de los proyectos que tenés y de todo lo que venís emprendiendo, ¿cuáles son los métodos justamente para la difusión, los colectivos, los eventos en los que se pueden manejar estos podcasts y que sean más visibilizados y que la gente pueda acceder más rápido a todo esto?
Bueno, como contabas al principio, con mis amigos Federico Rusconi y Alejandra Torres, ya va a ser 1 año y pico que lanzamos este colectivo de gente que hace podcast que se llama Drop the Mic. Estamos en, bueno, tenemos un grupo de WhatsApp, pero si no estamos en redes, si quieren estar en el grupo de WhatsApp me pueden escribir después de la charla, y los agrego o nos escriben en redes. Ale, por ejemplo, está haciendo un podcast con otro de los chicos de la comunidad que se llama así, Drop the Mic, y también hacen un newsletter hablando de la industria del podcast, y eso hace que estemos conectados, pero o sea, más allá de eso, que ahora no estamos haciendo eventos físicos por una cuestión, bueno, obvia, que no sabemos cuándo van a volver, pero nos reuníamos una vez por mes o cada 2 meses a charlar. Y después otra cosa que puedes hacer, que está bueno, es primero o hacer redes sociales para el podcast, pero hacerlas solo si las vas a poder mantener. Digo, si vas a poner un posteo por sí, no. Pero si es un proyecto interesante, que es muy visual y que está bueno, te recomiendo hacer redes para el podcast, ponerlo en todos lados en internet que se pueda. Si querés hacer algún tipo de prensa o tenés acceso, puedes armarte una setilla de prensa, un media kit, o sea, como igual que promocionarías cualquier otro producto, recomiendo, no sé, yo en un momento hice stickers y los pegaba en la calle. Buenísimo. Sí, ahora lo que se puede hacer también con los stickers es que Spotify tiene como una especie de código QR que la gente puede escanear, entonces al sticker yo le imprimía eso, entonces vos vas ahí con el celu, lo probé, no digo todo el mundo lo haga, pero tipo, haces así tipo tuk, y lo escaneas y te sale el podcast en el celu, eso está bueno. Bueno, la importancia de esta charla sobre todo es no tan solo la posibilidad de preguntarte y repreguntarte sobre el podcast y sobre tu carrera como periodista y como podcasting. La idea justamente es permitirle a los compañeros que puedan participar también de este encuentro. Así que los invitamos a nuestros compañeros a que pregunten si tienen algunas dudas para Andrea, ella las está escuchando en este momento. Sí. Buenas, Santiago. ¿te escucho? No, perdón. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Sí. Sí, te escuchamos. No, una preguntita para Andy sobre esto que estaba contando recién. ¿Qué características ves vos en este movimiento de podcasters que agrupa Drop the Mic o que también se puede juntar alrededor de otras iniciativas? ¿Hay algunas características comunes, algunas preocupaciones entre todos los que forman parte de esa gente que está dedicada al podcast? Y te diría que la más grande es cómo monetizar estos productos, porque la mayoría de las personas que estamos haciendo podcast, algunas están hace mucho más que yo habré empezado hace más o menos unos 3, 4 años, hay gente que está en Argentina hace mucho tiempo haciendo podcast antes de que fuera popular y algo de moda, y el tema es ese, cómo poder monetizar todo este esfuerzo, porque es como decíamos al principio, lamentablemente para todas las personas que estamos en medios, periodismo, cualquiera de sus variantes, terminamos teniendo que autogestionarnos porque los medios cada vez son menos o cierran, o incluso para hacer podcast es muy difícil explicar el valor que tiene todavía, como en su momento era, no sé, también, yo hace muchos años trabajaba de community manager y era muy difícil, bueno, ¿y por qué te voy a pagar para subir una foto a Facebook? Y era, no es que te subo una foto a Facebook, hago esto. Entonces lo mismo pasa con el podcast, cómo hacer para que tenga un valor comercial y que deje de ser un hobby, porque si bien lo amamos, nos lleva un montón de tiempo y de trabajo, y así como cualquier persona que hace algo creativo también le gustaría cobrar por su trabajo, y es un tema que no queremos que sea tabú, porque parece que es como si sos apasionado, lo haces por lo que sea, y sí, seguro que sí, pero también corresponde y es válido que si hacemos un buen trabajo que la gente disfruta, de alguna manera podamos ser retribuidos. Así que esa sería la preocupación más grande. Después, cosas muy puntuales, por ejemplo, ahora en Spotify puntualmente te están bajando cualquier contenido que tenga música que no es libre de derechos, que es un poco, siempre se supo, pero activamente Spotify sí detecta que tenés, o sea, no sé, tiene un algoritmo que es medio al voleo, que de repente un día para el otro te borra para siempre un podcast. Entonces por eso es muy importante asesorarse y antes de hacer un podcast nunca usar música que tenga derechos. Hay un montón de creadores que
ponen una licencia Creative Commons en donde vos le podés agradecer o dar crédito, o incluso hay un montón de recursos en YouTube o en la web de música libre de derechos, y bueno, si uno tiene la posibilidad económica se puede contratar a alguien para que haga música original. Así que puntualmente son esos temas, la monetización, ver cómo hacer con esto de Spotify o novedades. Por eso en este grupo de WhatsApp nos vamos contando las novedades. Eso está bueno. Así que por eso después si me quieren preguntar les envío el link así se pueden sumar. Bueno, recién Gracias. un compañero quería realizar una pregunta. Matías Martínez, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, pero ya me lo respondió, era justamente lo de la monetización, pero bueno, ya me ganó. Iba a preguntarte, No, ya que estoy, ¿sabes qué? Bueno, ante todo, gracias por la charla, ¿no? El tema de Anchor, si nos recomendás usar Anchor o cuál otra también para poder subir el contenido que hacemos, alguna para iPhone fundamentalmente. Primero igual sí, te puedo agregar cosas sobre monetización, que me parece que está bueno. Les puedo compartir, digamos, distintos modelos de monetización que usan algunos podcasts acá. No sé si van a funcionar para todos, pero siempre está bueno intentarlo. Bueno, obviamente la más obvia sería tener un sponsor, una marca que ponga plata, sea mensual o sea una vez. A veces es a cambio de un canje, a veces es a cambio de dinero, pero obviamente esa sería como la más conocida. Otra cosa que se puede hacer es, como hacen muchos podcasts o newsletters y demás, es pedirle a los oyentes que se suscriban a un modelo tipo Patreon o crowdfunding o demás, que se pueda financiar con la ayuda de la gente que escucha. Eso obviamente, la parte positiva es que te das cuenta que tenés una comunidad que te quiere, te respeta y te valora. Lo más difícil es que, bueno, es muy difícil poder vivir de una comunidad o contar con que esa gente todos los meses te pague un sueldo, salvo que tengas una audiencia de, no sé, miles de personas. Después, bueno, se pueden hacer distintas cosas si tu podcast ya es un poco más popular, como hacer eventos en vivo donde la gente pague una entrada, puedes vender merchandising. Nuevamente, todo esto tiene un poco más de sentido si tenés un público cautivo. O sea, si recién empezás y haces tazas con tu logo, es medio difícil que alguien te compre, salvo a alguien que te quiera dar una mano de tu círculo. Pero bueno, hay distintas alternativas, así que sí quería mencionar eso, porque me parece que está bueno que lo sepas. Y por otra parte, lo que me preguntabas es sobre el hosting. Un podcast funciona así, más o menos brevemente. Uno hace el contenido de audio y ese audio se tiene que subir y alojar en un lugar. Eso se llama hosting, y hay un montón de páginas para hacer hosting. La mayoría son pagas y en dólares, con lo cual no sería el mejor momento para pagar 10, 15 dólares por mes en esta situación. Y más en una economía como la nuestra, que de un día para el otro lo que pensabas que te costaba 500 pesos te cuesta 1000 o lo que fuera. Así que, como bien dijiste vos, yo recomiendo este hosting que es, bueno, se escribe Anchor. Sí, Anchor.fm, ese es el sitio web, después lo podemos compartir en el chat o lo que fuera. Ese es gratuito. Spotify compró esa compañía, así que entiendo que tiene un montón de atributos que están buenos. Pero bueno, también justamente por eso hay que ser bastante más cuidadosos, sobre todo si lo van a alojar ahí con el tema de la música. Y la verdad es que yo no probé grabar y editar desde ahí, pero tiene un montón de funcionalidades y está preparado para que vos directamente desde la app puedas grabar tu podcast, editarlo ahí mismo, incluso permite que este tipo de llamadas que estamos teniendo en video grabadas las subas y te las convierta a audio. Así que, y vi que Nati puso ahí cómo era la página en el chat grupal. Así que sí, esa me parece la mejor opción hoy, porque la verdad es que no es que las pagas tienen mejor calidad o más espacio. La verdad es que con esto está buenísimo, y se puede lograr lo mismo. Bárbaro. ¿Alguien más quiere realizar una pregunta? Sebastián. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián. Hola, ¿cómo les va a todos? Buen día Andy. Primero, Andy, gracias por difundir Audacity. Nosotros en Radio 1, yo estoy dando Radio 1 junto con Néstor Cetra, Marcelo Pastorela y Llevas Asprea, y ahí el tema del editor de audio Audacity
venimos luchando y tiene sus frutos. Bueno, gracias por eso. La pregunta es, ¿cómo hago para visualizar mi podcast? A ver, yo tengo uno, hago mi producción, la subo a Anchor, Anchor me la linkea a Spotify, a Apple Podcast, a todos, pero después, ¿cómo hago para que mi podcast se destaque dentro de la inmensidad y de la gran variedad que hay de podcasts, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo? Bueno, primero, pensar bien la temática, obviamente una temática que nos guste, digo, no voy a hacer un podcast de algo para destacarme si no me interesa eso, bueno, para mí se cae de maduro, pero desde la temática justamente buscarle el atractivo que no tengan otros, digo, si voy a hablar de cine y series o de tecnología o de los temas más conocidos, bueno, ¿qué puedo contar o cómo puedo contar o con qué invitados me voy a destacar para que mi producto sea distinto? Eso por un lado. Por otra parte tenés toda la parte estética. Fíjate que la portada, esto es muy importante y esto pasa desapercibido, así que esto es muy importante. Diseñar una portada para podcast no es lo mismo que diseñar un flyer o cualquier otra cosa, porque si ustedes se fijan en el teléfono, en Spotify, lo más grande que se ve la portada, bueno, no sé, no lo tengo acá, pero es como un cuadradito así de chiquitito, y eso es lo más grande que lo vas a ver. Entonces, si en tu pantalla te hacen un diseño divino, porque justo le pagaste un diseñador gráfico, o en mi caso mi hermana que es diseñadora, que me hizo un diseño, tiene que estar adaptado y que vos entiendas cuando lo haces que lo más grande que se va a ver es así, y que lo más chico que se ve tiene más o menos el tamaño de tu uña. Entonces, obvio que no se van a entender las letras, pero si haces un diseño muy vistoso, que cuando es chiquitito no se entiende nada, o los colores no funcionan, o la letra es cursiva y no se lee, eso es contraproducente. Así como no diseñarías un libro como un diario y demás. O sea, hay que entender que se diseña la tapa para un podcast. Y también soy realista y sé que la mayoría de las personas no tenemos un recurso, salvo yo que tengo una hermana diseñadora que no me cobra, de contar con un diseñador gráfico. Entonces les recomiendo que vayan a canva.com, después si lo pueden escribir por ahí, pero supongo que lo conocen, que es un sitio web gratuito que tiene plantillas para hacer un montón de cosas y entre otras podcasts. Entonces, mi recomendación es no usar más de una tipografía, como mucho dos, o sea, digo, dos distintas. Eviten, si pueden, la palabra podcast en el título porque es redundante. O sea, siempre digo el mismo chiste. O sea, nadie va a una librería y dice El Principito, el libro. O, no sé, Fito Páez, el CD. Entonces no le pongamos podcast si estamos en una plataforma de podcast porque es como que ocupas espacio diciendo algo redundante. Pensar un título que sea atractivo y que, o sea, está bueno que cuando alguien vea el conjunto entienda de qué va el podcast. Desde la gráfica, desde el título, desde los colores, desde el nombre. No sé, o sea, no tiene por qué ser humorístico, pero bueno, a veces ayuda si el título es medio un juego de palabras. Yo tengo, bueno, hay un chico de Drop the Mic que se llama Gonzalo, que tiene un podcast sobre economía que se llama Mucho Mes, Poco Sueldo. Y ya, o sea, no sé, yo lo escuché un par de veces, pero más allá de que está bueno el contenido, la verdad es que me atrapó y además que está muy lindo diseñado. Pero me atrapó porque me dio risa el título. O sea, tal vez podría haber puesto economía y finanzas y la verdad es que hubiese dicho, entonces ya con todas esas cosas es más fácil destacarse y después elegir bien las subcategorías. Vos cuando vas a Spotify te dice, bueno, Spotify no a todos, pero bueno, te dice, bueno, tenés que elegir una categoría principal y otras dos o tres, que ya no me acuerdo, como subcategorías. Entonces, vos podés decir, el mío es sobre historias de vida, entonces lo pongo en diarios personales. Pero también es sobre salud, porque hablo de historias de vida de médicos, entonces lo pongo en salud. Y con eso ya te lo voy ubicando. Y habías dicho una cosa al principio, pero ahora me olvidé pero que quería retomar. Primero hablaste de Audacity y después dijiste algo dijiste algo del servidor. Cuando vos entras a Anchor puntualmente tiene una cosa que es muy buena, pero para mí es contraproducente, que es que cuando vos le pones que lo querés ya publicar, te ofrece la posibilidad de publicarlo directamente en Spotify y en todos esos. Y yo no recomiendo eso, porque si vos lo pones directamente para ahorrarte unos pasos, no tenés acceso a tus estadísticas. Y las estadísticas de Anchor, si bien toma algunas Spotify, no son muy buenas. O sea, lo mejor es que vos manualmente te tomes el trabajo de subir tanto a iTunes como a Spotify directamente. O sea, bueno, no lo voy a explicar ahora porque lleva un poquito de tiempo, pero es bastante intuitivo, te dan un link, vos lo tenés que pegar, digo. Entonces yo puedo acceder a mis estadísticas de Spotify y puedo ver a qué minuto o a qué segundo la gente se aburrió
puedo ver de dónde es, qué edad tiene, qué género tiene, qué música escucha. Depende del tipo de podcast que haga, esa información puede ser muy valiosa para vos. Claro. Sí, Andy, y a ver, yo, entonces resumiendo, el tema del podcast no es solamente el contenido sonoro que yo ofrezco, sino No. también tiene que ser un contenido visual. Porque yo puedo entrar a un podcast, vos decías bien, yo entré a escuchar ese podcast de economía porque me llamó la atención el título. Y después viste una foto y dije, bueno, me meto. Por lo menos le doy una oportunidad. Es que es como todo en la vida y es lo que decíamos de Audacity. La verdad es que Audacity es muy poco atractivo, digamos, o sea, no sé, parece el Word de Windows 95. Entonces, obviamente no hay que juzgar a nadie o a nada por cómo luce, pero lamentablemente estamos en una sociedad en donde todo lo que hacemos, así como le ponemos un filtro a Instagram o nos fijamos cómo nos sacamos la selfie, bueno, nuestros productos deberíamos también tener en cuenta la parte estética, porque lamentablemente la gente no tiene tiempo para escuchar todos los podcasts que hay sobre tu temática, a ver si el tuyo es mejor, pero está fea la portada, por ejemplo. Y otra cosa también, la gente se engancha o se desengancha de acuerdo al contenido, pero más allá del contenido, a veces cómo suena. Hay muy pocos podcasts que yo puedo escuchar. El contenido tiene que ser superlativo para que yo lo escuche cuando suene feo. Cuando digo suene feo, digo que está mal grabado, que está feo editado, que la música que ponen no tiene nada que ver con lo que se está hablando, que le ponen música mientras alguien está hablando, que eso en muy pocos casos funciona. No sé, sí, he escuchado una entrevista entera de media hora con un jazz de fondo, o sea, digo, son cuestiones estéticas, no es que está bien o mal, o sea, para mí no está correcto, porque no se puede todo el tiempo escuchar algo con algo de fondo, o si está mal grabado. Una cosa es no tener los recursos, que nos puede pasar porque no todos tenemos micrófono y cosas así, y otra cosa es no hacer lo máximo posible con los recursos que tenés. Entonces, hay gente que ni siquiera le hace una mínima edición, y cuando digo una mínima edición es controlar que no se escuche una respiración, no digo que la gente no respira, pero si vos estás escuchando, bueno, yo ahora te veo con auriculares que son de vincha, pero la mayoría de las personas escucha con auriculares de los que son más como adentro del oído. Y realmente es muy, o sea, distrae mucho y suena muy feo cuando una persona está, no sé, de repente yo escucho conversaciones enteras con gente tomando mate y es como, eso sí lo diferencia la radio, porque no es en vivo. Entonces yo estoy escuchando algo y de repente escucho del mate o escucho que alguien hace como o lo que fuera y no, si es una sorpresa está bien, pero si respiro pues se quedó sin aire, yo no tengo por qué escucharlo en mi casa. Totalmente Entonces, de acuerdo. Eso se soluciona con una herramienta que se llama reducción de ruido. Digo, no es que hay que ponerle 10 horas a la edición. Esos mínimos cuidados hacen que la gente te escuche más de 2 minutos, 5 minutos. Recién, perfecto, gracias. Recién Juan Manuel quería hacer una pregunta. Juan Manuel, buen día, ¿cómo estás? No sé si está por ahí. Bueno, recién pidió la palabra Juan Manuel, así que cuando vuelva seguramente te va a hacer una pregunta también. No sé si alguien más quiere realizar otra pregunta. Bueno, más o menos, Santiago, ahí me figura. Sí, gracias. Que no se caiga. No, una cosa, también conforme va pasando el tiempo van apareciendo también otro tipo de soportes para mantener conversaciones, como muchas veces pueden ser el podcast. Pero, por ejemplo, todos estos dispositivos como Twitch o plataformas donde también lo visual se incorpora, ¿de algún modo se solapa o compite, digamos, con el territorio del podcast o no? ¿O hay lugar, según tu mirada, Andy, como para que cada una crezca por su lado? Para mí es como todo, o sea, yo la verdad tampoco soy como una gran estudiosa de otros formatos, digo, yo trabajo en esto y hice esto, obviamente sé lo que es Twitch, pero técnicamente un podcast puede ser video también, o sea, digamos, la definición propia de podcast, la mayoría de la gente lo usa solo con sonido, pero podría ser video. A
a mí me parece que es distinto una transmisión, o sea, por lo que yo sé de Twitch, y me pueden corregir si me equivoco, inició como con gente que transmitía videojuegos o que transmite entrevistas o lo que fuera. Eso no necesariamente es un podcast. Para mí, en lo personal, un podcast debería ser un producto que tiene un inicio, un fin, digamos, como si fuera una historia, más allá que no sea storytelling. O sea, a mí me gusta que tenga una apertura, la conversación, un cierre. En lo personal disfruto mucho cuando tiene la apertura grabada y el cierre grabado, que es el mismo, porque me hace sentir como en una serie. Yo pienso en los podcasts más como Netflix, si querés, que como otras plataformas, porque me gusta cuando los podcasts tienen temporadas y episodios, entonces se establece así. Y yo, no sé, en todo caso, como que los veo como a todas las plataformas como primos hermanos, o sea, y lo digo así porque no son lo suficientemente cercanos, pero tampoco son lo suficientemente lejanos, entonces en algún momento pueden convivir, o sea, porque acá todo lo que decís en medio año puede no tener valor, porque yo te digo esto y en medio año Twitch de repente dice, bueno, y ahora pueden alojar el podcast acá, y todo lo que te digo. Entonces, por eso la verdad es que como no soy un estudioso de los formatos, simplemente digo, todo lo que se pueda aprovechar entre plataformas está buenísimo, y no creo que nada sea la competencia de nada, en el sentido de que todo es la competencia de todo, no hay una cosa. O sea, la gente tiene un tiempo limitado, y ahora en la pandemia, en donde mucha gente de repente se vio con más tiempo al estar en la casa, sea por razones lamentables como que se quedó sin trabajo, o por una razón buena porque de repente al estar en la casa, no sé, pierde menos tiempo para ir a trabajar, o el trabajo le permite escuchar un podcast de fondo, ha crecido un poco la escucha. Pero bueno, yo no puedo escuchar un podcast y ver un Twitch, y ver la tele, y escuchar la radio, y hacer una clase de yoga. Entonces, del tiempo que tengo por día para dedicarle, voy a atender a lo que más me gusta. Absolutamente. Bueno, recién hablabas de que justamente la idea es escuchar lo que a vos te gusta y escuchar y de alguna forma sentir lo que se quiere transmitir a través de un podcast, que exista una originalidad, un dinamismo, que sean tiempos cortos, accesibles, que no aburran. Bueno, en este caso, recién hablabas de estar bien, está bien no estar bien. Es muy interesante porque justamente se trata de este contexto y de este momento tan particular. Contanos qué reacción tuvo la gente, los oyentes que pudieron escucharlas, si hubo, cómo fue la reacción. Contanos eso. Bueno, lo que es interesante es que también es el primer podcast que hago yo, que no estoy yo sola haciéndolo, digamos que no soy la persona que lo conduce, o sea, si bien en el podcast La Tocracia durante mucho tiempo mi amiga Alejandra Torres estuvo colaborando con la producción y demás, o sea, yo, digamos, lo conducía sola y todo eso sucedía, digamos, más por mi iniciativa, y ella me colaboraba con aspectos de la producción, y acá es algo que estamos como al 100% haciéndolo las dos desde el inicio. Entonces, y también pasa que Gabriela, tiene muchísima llegada en las redes, entonces ya al principio, como contaba al principio, bueno, eso hizo que ya desde el primer episodio lo escuchara mucha más gente que un episodio que podría haber hecho yo sola. Entonces eso hizo que llegue a mucha gente más rápido. Entre esa situación nos pasó algo muy lindo, o sea, yo a lo que más le tenía miedo, para ser honesta, es a gente diciendo, no sé, porque la salud mental es delicada, entonces tampoco hablamos puntualmente de salud mental, sino de cómo nos sentimos. Entonces eso era lo que más me daba miedo, que alguien, no sé, que alguien que estuviera pasando por un mal momento malinterpretar algo que decíamos y demás, entonces somos muy cuidadosas, y ahí trabajamos mucho en la edición. Y lo mejor que me pasó fue que algunas psicólogas, digo psicólogas mujeres porque me escribió psicólogos hombres, pero digo, que algunas psicólogas mujeres escribieron diciendo muy cuidado el contenido, llega de una manera que a veces nosotros no podemos llegar, entonces eso me reconfortó porque era la idea, era, no sé, es como cuando yo le cuento una noche, estoy muy angustiada porque me pasó esto, o no sé cómo manejar esto, entonces eso era lo que queríamos y fue muy lindo, y tuvimos una respuesta bastante interesada, y la estrategia que nosotras usamos fue, para el lanzamiento grabamos 7 episodios y lanzamos uno por día, no es lo más habitual, generalmente uno lanza uno por semana y demás. En ese contexto lo decidimos así por miles de motivos. Primero, porque no nos imaginábamos que iba a durar tanto la situación de aislamiento. Entonces no tiene sentido, si yo lanzo uno por semana, capaz en nuestra mente
en 7 semanas ya no iba a haber aislamiento. Error. Por lo menos en Capital, que es donde vivo yo, y en Córdoba, donde vive ella, que si bien hay más flexibilización, todavía está en la capital. Entonces, bueno, por una cuestión de marketing, si querés, lo lanzamos así, y ahora grabamos más y los vamos a lanzar en ese formato, porque si ya lo hicimos una vez. Así que, bueno, es muy inmediato, eso es lo que quiero decir. Al todos los días lanzar uno, hay gente que dice, uy, las extraño. Bueno, está bien, obviamente todos los días de nuestra vida no podemos lanzar uno, pero entonces lo hicimos de esa manera. Bueno, Verónica recién preguntaba, buen día Verónica, la compañera preguntaba, ¿qué material recomendás para conocer más sobre storytelling? Si pueden escuchar podcasts en inglés, y perdón, que suena un poco snob, pero la verdad es que la mayoría de los podcasts de storytelling, los mejores son en inglés, pero no porque sean mejores que son en inglés, sino porque hace muchísimos años que los hacen. Hay un montón que están muy buenos, que se llama Heavyweight, después les puedo pasar la lista y lo comparten, pero Heavyweight es uno de mis preferidos, This American Life, que era un programa de radio que se volvió podcast. También les voy a recomendar ahora algunos en español, pero si pueden, lo mejor para aprender es escuchar otras cosas. Hay uno de diseño que se llama, bueno, se escribe en español igual, pero es en inglés, 99% invisible, 99% invisible. Y eso está buenísimo porque ellos tienen muchísima experiencia en edición y producción y hacen productos de mucha calidad. Así que, digamos, de lo que más hay para aprender es ahí, o googleando. Pueden googlear y aprender un montón sobre cómo contar mejores historias. En español me gusta mucho uno que bueno, este es más humorístico, pero me gusta mucho, se llama Arnold, Los años ocultos, que cuenta la historia de Arnold Schwarzenegger, y es un ejemplo que pongo mucho, porque en lo personal tengo cero interés en Arnold. O sea, no es una persona que me interesa, ni mucho menos, no consumo su arte, pero la verdad es que estos chicos lo cuentan de una manera y encima lo interpretan, lo actúan y la edición es fabulosa, y eso yo siempre lo pongo de ejemplo como agarrar un tema que a priori no le interesa a mucha gente, digo, a cuánta gente se levanta diciendo, quisiera saber más sobre Arnold Schwarzenegger, y cómo hacen que sea muy interesante. Bueno, hay un montón también de acá, ahora no los tengo tan presentes, pero los puedo compartir. Pero escuchando muchos podcasts. Bueno, uno en el que trabajé que me gusta mucho, dos en los que trabajé me gusta mucho cuando trabajé durante ese año produciendo para Posta, Juro que es Posta, sobre fenómenos paranormales, ese lo hicimos con FES. Y también yo ahí participé en la producción, que si bien eran entrevistas, cuando lo escuchás, hay partes en donde son entrevistas, pero hay partes en donde está narrado, entonces eso está bueno. Y Pernocte, que es sobre cuestiones de sexualidad, atraviesa cosas de feminismo, la infancia trans y demás. Y ahora salió uno muy bueno de Melanie Tobal, que se llama Acabar, que habla sobre el orgasmo femenino. Y también, cuando digo storytelling, me refiero a un formato en donde haya como una narración y se insertan, digamos, lo pongo como si fuera un documental. Cuando vemos un documental que hay una persona que cuenta algo y de repente hay una imagen que apoya o ilustra eso, esto sería lo mismo, pero en sonido. Así que googleando, leyendo y escuchando, yo aprendí así. Entonces ahí aprendes a decir, bueno, me gusta cómo cuenta esto, me gusta el ritmo. Una de las cosas que aprendí yo, que sirve para todos los podcasts, que lo recomiendo mucho, es que incluso si tienen una apertura grabada y un cierre grabado, como si fuera una serie, empiecen el podcast con más o menos entre 30 segundos y un minuto, como de una partecita, como si fuera el gancho. Porque cuando la gente le pone play, a lo mejor se aburre de la apertura y lo saca. En cambio, si vos le pones un pedacito antes, es como que lo enganchás. No sé, sería como cuando vos pones una serie y te muestra capítulos del episodio anterior para engancharte. Es lo mismo. Algo que sea un gancho. Puede ser un blooper, o sea, no sé, depende de lo que sea tu podcast. No sé, en el mío de gatos, pongo como una frase graciosa o algo así. La primera temporada del de salud mental no lo hicimos, pero ahora lo estamos haciendo, que es que ponemos un minuto a nuestra conversación. Nada, un gancho para que la gente justamente se quede agarrada y no te suelte. Perfecto. Bueno, recién volvió Juan Manuel. Buenísimo. Sí, Juan sí, Manuel, acá estoy. ¿Me escuchan? querías hacer una pregunta. Sí, sí, perfecto. Bueno, en primero y principal quiero decirles buen día a todo el equipo de diversas cátedras de sociales y en especial a vos. Preguntarte porque con mi novia tenemos una página que es una agencia de social media y community management y queríamos, pero lo tenemos todo en Instagram, entonces queríamos trasladarlo a ese plano
con una especie de, también con el formato podcast, pero también quería saber si la verdad vale jugársela por trasladar este formato a lo que es el mundo del Instagram o por optar por diversas plataformas, porque también he visto variedad de podcasts en Instagram. No sé hacia dónde irá la audiencia. ¿Vos qué aconsejarías? No entendí si vos decís si vale la pena abrir un Instagram para el podcast. No, claro, no. Si trasladara el podcast también para el mismísimo Instagram, o por ejemplo, no sé, generar links para que la gente nos escuche en Spotify. Ok, lo máximo que puedes hacer en Instagram es poner un audiograma, que básicamente con un programa gratis también vos subís el audio que vos querés y te inserta una imagen fija, o si tenés una persona que te ilustra o lo que fuera, te hace una animación. Entonces, bueno, en el feed creo que el máximo es 1 minuto, vos sabrás mejor que yo, o si no podés poner en Instagram TV todo un fragmento. O sea, no sé, no pensaría en hacer un podcast para transmitirlo por Instagram, o sea, no le veo el valor a eso. Sí lo veo si el podcast tiene algún tipo de apoyo visual o hay información que te gustaría compartir y generar comunidad. Por ejemplo, nosotras no abrimos un podcast un Instagram para el de salud mental. Primero porque no tenemos tiempo, y la realidad es que si no tenemos tiempo para hacerlo no va a funcionar. Yo tengo uno para el de los gatitos, y la verdad es que tampoco tengo tiempo para hacerlo todo el tiempo, pero me sirve porque como hay un montón de memes de gatos, la verdad es que tengo bastantes seguidores, entonces cuando lanzo un episodio, no sé, ahora mi audiencia debe ser de 3.000 personas en ese Instagram. Tampoco es una locura, pero no es un número despreciable. Entonces, lo pensaría, depende de cada caso, o sea, no. Lo tendría como algo más, no sería mi lugar principal para compartirlo. Sobre todo porque lo que vos decís de los links, Instagram no tiene links, salvo que estés verificado, seas un famoso o tengas más de 10.000 seguidores, que es medio difícil. Entonces, lo pensaría como un apoyo si mi podcast tuviera algo visual para compartir, si iba a hablar de cine, series o lo que fuera. Bárbaro. Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más tiene otra pregunta para Andy? Pasó la gatita. ¡Ey! Loki. Estaría muy bueno verla, que la presentes en vivo. Vení. La gatocracia. Bueno, no sé si tiene muchas ganas de... Hola. Es hermoso. Voy a bajar. Yo acá tengo también a mi compañera, mi ayudanta. No sé por qué, pero ya intenté subir a la mesa, hacer alguna locura, pero no. Bueno, si no hay más preguntas para Andy, queremos agradecerte, Andy, Andrea Kukier, periodista, freelancer, productora, creadora de contenido digital, podcasting. Agradecemos muchísimo por esta charla, por esta oportunidad de conversar con Mundab, nuestra casa de estudios, en la semana del Día del Periodista. Y bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, por todos los consejos que nos acabaste de dar sobre los podcasts y sobre el mundo Andy. Bueno, muchas gracias. Voy a dejar ahí por si alguien quiere como preguntar alguna cosa, se le ocurrió después, voy a dejar mi Instagram. Como muchas veces pasa, me dicen, vi la charla y no me di cuenta de preguntar tal cosa. Me pueden escribir por privado que les respondo siempre. Si se les ocurre algo, o en 2 meses hacen un podcast, si quieren saber algo, me pueden escribir también. @Andy Kukier, Instagram de Andrea Kukier, recuérdenlo, chequenlo, síganla en los podcasts que tiene Gatocracia, bueno, Drop the Mic, todos los proyectos que tiene Andrea Kukier en su cerebro. Voy a dejar, para que sigan a Drop the Mic si quieren. Ahí está. Si quieren, bueno, cuando retomemos los encuentros, si quieren venir o si se quieren sumar virtualmente, que está bueno que conozcan a la comunidad. Bueno, Excelente. entonces, @Andy Kukier, @DropTheMicCarg, y bueno, y ella va a ir recordando todos los links a donde nos podemos dirigir para poder acceder a todos estos contenidos tan interesantes de Andrea Kukier. Muchísimas gracias por esta charla. Gracias. Bueno, muchas gracias Andy, Adiós. muchas gracias chicos por participar y al departamento obviamente por el espacio.